Bienvenidos a Amigurumis Castillo. Hoy estamos en la segunda parte de este tutorial de la colección Margarita. Estamos haciendo a Sophie. Miren, aquí vamos a realizar lo que sería la parte final, su mameluco, su cabello. Vamos a realizar aquí en este tutorial, así que prepara todos tus implementos favoritos porque vamos a tejer. Y si te está gustando este contenido, no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar la campanita. Bueno, vamos a realizar el mameluco y lo vamos a combinar de estos dos tonos. Este sería el filito de las piernas, ¿no? Vamos a comenzar con este color y vamos a dejar 15 centímetros más o menos, porque luego ese estambre, esta colita que nos sobra, vamos a coser con esto, ¿ya? Vamos a levantar 45 cadenas. Listo, ya terminé de tejer mis 45 cadenas. Ahora vamos a tejer un punto en cada cadena. En total nos debe salir 44 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 44 puntos. Ahora voy a levantar una cadena y voy a girar el tejido y voy a tejer de nuevo estos 44 puntos. Y voy a hacer en total 3 filas más de altura. Voy a tejer 1, 2 y 3 filas más de altura de estos 44 puntos. Recuerden que cada vez que yo termino de hacer una vuelta, levanto una cadena y giro, ¿no? Y vamos a hacer esas 3 vueltas más de filas más de altura. Con esta en total son 4. Con la primera que hicimos serían 4, ¿no? Aparte de esta vamos a hacer 3 filas más. Listo, miren, ya terminé justo de hacer estas vueltas, filas que yo les decía. En total con la del inicio son 4, ¿no? Entonces aquí termino así, miren, giro el tejido así de esta manera para unir, miren, así. ¿No? Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Vamos aquí, como justo aquí yo voy a hacer un cambio de color. Recuerden que para hacer cambio de color siempre se le deja el último punto a medio hacer para poder hacer el cambio de color. Entonces yo aquí voy a cortar la hebra. Ya no la voy a utilizar y voy a añadir este estambre que voy a hacer de este color el mameluco. Entonces termino de hacer esta vuelta con este estambre de acá. Miren así. Y voy a amarrar, voy a hacer un nudito aquí. Así. De esta manera. ¿Ya? Ahora sí me uno acá. Miren. Y lo que voy a hacer es me voy a unir al primer punto de este extremo de acá y voy a hacer mi primer punto bajo con este estambre. Miren, mi primer punto bajo. Aquí va a ser el inicio de vuelta y voy a aprovechar estas vueltas para ir perdiendo estas hebritas para que no me queden ahí visibles, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer ahorita es voy a tejer punto sobre punto, voy a tejer estos 44 puntos. Entonces voy cogiendo el punto completo y me voy a ir tejiendo punto sobre punto. Así, miren, de esta manera hasta llegar al otro extremo. Listo, miren, ya terminé de tejer hasta aquí, terminando ya la vuelta. Ahora inicio la vuelta y voy a empezar ya a colocar mi marcador, mi separador de vueltas para no perderme, ¿ya? Pongo aquí y ahora lo que yo voy a hacer es vueltas de altura. Voy a, aparte de esta ya está hecha. Aparte de esta voy a levantar 10 vueltas de altura de estos 44 puntos, miren. Y también, miren, por eso les dejé sobrar esta hebrita. Con esta hebrita pues vamos a coser también esta parte de aquí. Vamos a unir estas dos partes así, ¿no? Vamos a coserle. Pero primero hagamos las 10 vueltas de altura.
Listo, miren, ya terminé de hacer mis vueltas de altura. Con la primera que hicimos, en total debemos tener 11, ¿no? Hicimos una y luego levantamos 10, en total son 11. 11 vueltas de altura. Como yo les dije, toca hacer 2 de estos, ¿no? Entonces, el primero que hagan, le cortan la hebra y el segundo no, porque de aquí vamos ya a unir la pieza, ¿no? Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a tejer 22 puntos, solo 22. Listo, miren, ya hice mis 22 puntos. Ahora voy a levantar una cadena y voy a tomar este tejido. No importa en el lado que le tomen en cualquier punto, no importa, ¿ya? Porque como es redondito, entonces no importa el lado. Es cualquier lado, es lo mismo. Ahora nos vamos a ir con la segunda piernita y nos vamos a ir tejiendo estos 44 puntos de esta pierna. Listo, miren, ya tejí mis 44 puntos y ahora, miren, me encuentro con la cadenita que hice para unir las piernas y ahí en esa cadenita yo voy a hacer un punto bajo. Y luego me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 22 puntos que me faltarían tejer hasta llegar al marcador. Listo, miren, ya tejí mis 22 puntos hasta llegar al marcador. Ahora voy a iniciar la nueva vuelta, voy a quitarle el separador y voy a tejer nuevamente estos 22 puntos. Voy a tejer 22 puntos de aquí, solo hasta 22. Listo, ya tejí mis 22 puntos. Ahora me encuentro con el otro lado de la cadenita que hice y ahí voy a insertarme y voy a hacer un punto. Y luego me voy a ir tejiendo puntos sobre puntos todos estos puntos. En total aquí voy a tener 44 puntos, más un punto de acá son 45 y más 22 puntos son 67 puntos que me faltarían tejer. 67 puntos desde aquí hasta llegar al marcador. Listo, miren, ya terminé de tejer ahí y hasta ahí tendríamos ya unidita en las piernas y tendríamos 90 puntos, ¿no? Ahora, la siguiente vuelta que vamos a hacer es... Ahora vamos a hacer 3 vueltas de altura de estos 90 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 3 vueltitas de altura de 90 puntos. Miren cómo se está ya formando nuestro mameluquito. Bueno, ahora vamos a hacer el patrón de... Vamos a tejer 7 puntos. Vamos, 1 y 7 y vamos a hacer una disminución y este patrón de 7 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 80 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer una vuelta de altura de 80 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta de altura de 80 puntos. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta y vamos a repetir el siguiente patrón. Vamos a hacer 6 puntos bajos, 1 y 6 y una disminución. Y este patrón de 6 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 70 puntos. Ahora vamos a levantar 6 vueltas de altura de estos 70 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 6 vueltitas de altura. Ahora lo que vamos a hacer es, miren, así está aplastadito, ¿no? Vamos a dar puntos hasta llegar, miren, como yo siempre les digo que la tensión al tejer es distinta de cada una, yo terminé aquí, pero voy a dar puntos hasta llegar aquí a la esquina, miren, justo se dobla así en la mitad y van a llegar aquí, justo en la mitad. Entonces van a tejer los puntos que sean necesarios hasta que ustedes lleguen ahí al filito, ¿ya? A mí me hace falta tejer unos 2 puntitos, me parece, nada más. Eso. Sí, miren, con 2 puntitos ya llegué ahí.
Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a levantar una cadenita. Vamos a girar el tejido y vamos a tejer 35 puntos, solo 35. Listo, miren, ya tejí mis 35 puntos. Ahora voy a levantar una cadena, voy a girar de nuevo el tejido y vuelvo a tejer estos 35 puntos. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 35 puntos de nuevo. Ahora voy a levantar una cadena, voy a girar el tejido. Este primer punto me lo salto, voy al siguiente y me voy tejiendo solo hasta 32 puntos. Listo, miren, tejí solo hasta 32, me sobran 2 puntitos, 1 y 2. Este me salto, voy al siguiente y hago un punto. Miren, así. Ahora voy a levantar este tejido, voy a virar el tejido y voy a irme tejiendo. A ver, aquí tengo 33 puntos en total. Me voy tejiendo estos 33 puntos. Y voy a hacer 2 filas de 33 puntos, ¿no? Cada vez que giro, una cadena. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Hice una cadena, voy a girar. Ahora, voy aquí. El primer punto me salto, voy al segundo y me voy a ir tejiendo 30 puntos, solo hasta 30. Listo, miren, ya tejí 30 puntos, me sobran 2 puntos. Este me salto y tejo el del último. Alzo una cadena, viro el tejido y me tocaría hacer 31 puntos. Voy a tejer estos 31 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta de altura de 31 puntos. Ahora voy a levantar una cadena, voy a girar el tejido. Me voy a saltar el primer punto, empiezo desde el segundo y voy a tejer 28 puntos, solo hasta 28. Listo, miren, ya tejí hasta 28, me quedan 2 puntos, este me salto y tejo el último puntito. El último puntito de aquí que está medio apretado. Listo, levanto una cadena, giro el tejido. Me salto este punto, voy al siguiente y me voy tejiendo 26 puntos, solo hasta 26 puntos. Listo, miren, ya tejí mis 26 puntos, me sobran 2 puntos, este me salto y tejo el de al último. Levanto una cadena, giro el tejido, me voy a saltar el primer punto, voy al segundo y me voy tejiendo solo hasta 24 puntos. Solo hasta 24. Listo, miren, ya tejí 24 y me sobran 2 puntos, me salto este punto y voy al de al último y tejo un punto. Voy a levantar una cadena, voy a girar el tejido, me salto el primer punto, empiezo desde el segundo punto y voy a tejer solo hasta 22 puntos. Listo, miren, ya tejí mis 22 puntos, me salto este y voy al último y tejo un punto. Levanto una cadena, voy a girar mi tejido, me salto el primer punto, voy desde el segundo punto y voy tejiendo solo hasta 20 puntos. Listo, miren, ya tejí 20 puntos y me sobran 2. Me salto este y voy al de al último y tejo un punto. Levanto una cadena, giro el tejido, me salto el primer punto, empiezo desde el segundo y me voy tejiendo solo hasta 18 puntos. Listo, ya tejí hasta 18 puntos, me salto este punto, voy al de al último y tejo un punto. Levanto una cadena, giro el tejido, me salto el primer punto, voy desde el segundo punto tejiendo y me voy tejiendo solo hasta 16 puntos bajos. Listo, ya terminé de tejer 16 puntos, me salto este punto y tejo el del último. Una cadena, giro el tejido, me salto el primer punto, voy desde el segundo y me voy tejiendo 14 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí los 14, me salto este punto, voy al de al último y tejo un punto, ¿no? Voy a hacer una cadenita y aquí ya terminamos, miren, la parte de adelante, la pecherita. No, lo que vamos a hacer aquí es cortar esta hebra, vamos a cortar la hebra. Y luego ya le perdemos detrás del tejido.
Ahora vamos a girar al otro lado, al lado de la espalda, ¿ya? Y nos vamos a enganchar. Recuerden que nosotros teníamos 70 puntos, cogimos 35 de adelante, ahora vamos a coger 35 de acá atrás, ¿ya? Entonces, primerito, miren, me voy a introducir, miren, desde aquí empiezan los otros puntos, pero yo me voy a introducir desde este huequito donde está el anterior punto, solo para coger hebra, ¿ya? Cojo hebra, saco así, pongo esta hebrita hacia adelante para irla perdiendo y ahora sí empiezo a tejer desde el primer punto y hago 1 y me voy tejiendo así punto sobre punto estos 35 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí mis 35 puntos. Ahora voy a levantar una cadena, voy a girar el tejido y voy a volver a tejer estos 35 puntos. Listo, miren, ya tejí mis 35 puntos. Ahora voy a levantar una cadena, voy a girar el tejido, girar el tejidito. Me voy a saltar el primer punto, voy desde el segundo y voy a tejer solo hasta 32 puntos. Al final me van a sobrar 2 puntos, me salto este punto y tejo el de al último. Listo, miren, ya terminé de tejer esa vuelta, levanto una cadena, giro de nuevo el tejido, me voy a saltar el primer punto, voy desde el segundo punto y voy a tejer solo hasta 30. Luego me sobran 2 puntos, me salto ese punto y tejo el de al último. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta, levanto una cadena, giro de nuevo el tejido, me salto el primer punto, voy desde el segundo y me voy a ir tejiendo 28 puntos. Al final me sobran 2 puntos, me salto el penúltimo y tejo el último. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y ahora lo que aquí voy a hacer es 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. 6 cadenas, 7 cadenas. 7 cadenas vamos a hacer ya. Ahora voy a girar el tejido. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esta vuelta. Este punto me lo salto, voy desde el segundo y me voy a ir tejiendo punto sobre punto. Voy haciendo un punto, 2 puntos y así hasta llegar a 26 puntos. El penúltimo no lo tejo y tejo en el último punto, hago un puntito bajo. Listo, aquí ya terminé de hacer esta vuelta y voy a levantar 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a virar el tejido. Este primer puntito de aquí no lo tejo, tejo desde el segundo y me voy tejiendo punto sobre punto. Voy haciendo un punto, 2 puntos y así me voy tejiendo punto sobre punto hasta llegar a 24 puntos. El penúltimo no lo tejo, tejo el último un punto bajo. Hago aquí un punto bajo. Listo, aquí ya terminé de hacer esta vuelta. Voy a levantar una cadena, giro el tejido. El primer punto no lo tejo y tejo desde el segundo punto y me voy tejiendo punto sobre punto hasta llegar a 22 puntos. El penúltimo no lo tejo y en el último hago un punto bajo. Listo, ya terminé de hacer esta vuelta. Levanté una cadena, giro el tejido, el primer punto no lo tejo y tejo desde el segundo punto y me voy haciendo punto sobre punto hasta llegar a 20 puntos. Este penúltimo punto no lo tejo y tejo el último punto, hago un punto. Listo, ya terminé de hacer esta vuelta, levanto una cadena, giro el tejido, el primer punto no lo tejo, tejo desde el segundo punto y me voy haciendo punto sobre punto hasta llegar a 18 puntos bajos. El penúltimo no lo tejo y tejo el último un punto bajo. Listo, ya terminé de hacer esta vuelta, levanto una cadena, giro el tejido. El primer punto no voy a tejer y tejo desde el segundo punto y me voy haciendo punto sobre punto hasta llegar a 16 puntos. El penúltimo punto no lo tejo y tejo el último punto. Listo, ya terminé de hacer esta vuelta, voy a levantar una cadena, voy a girar el tejido, no tejo el primer punto y tejo desde el segundo punto y me voy tejiendo punto sobre punto hasta completar los 14 puntos. El penúltimo punto no lo tejo y tejo el último punto, un punto bajo. Listo, miren, ya terminé de hacer esta fila, ahora voy a hacer la siguiente
Aquí ya levanté una cadena, voy a girar el tejido. Ahora voy a hacer los tirantes. Desde el primer punto voy tejiendo 1, 2, 3 y 4 puntos. Voy a levantar una cadena, voy a girar el tejido. Y aquí me voy a ir tejiendo estos 4 puntos y voy a hacer filas de altura. Cada vez que yo gire voy a levantar una cadena y voy a hacer en total 27 filas de altura. Como ya hice una, me faltarían hacer 26 filas más de altura. Listo, miren, ya hice mis 27 filas. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos aquí a zafar el último punto, solo el último punto, ¿ya? Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a levantar aquí 8 cadenas. 1 y 8, ¿ya? Luego yo me voy a ir acá al primer punto, al primer puntito de aquí, que sería aquí, y voy a hacer un punto deslizado, miren, y luego me quedan libres, miren, estas 8 cadenas, ¿no? Y me voy a ir tejiendo punto sobre punto, miren así. Cada cadenita voy a hacer un punto bajo, así miren, 1, 2 y así hasta llegar a hacer las 8 cadenas. Listo, miren, ya tejí los 8 puntos en las 8 cadenas y recuerdan que aquí zafamos un punto y quedó libre, entonces en ese punto vamos a hacer un punto deslizado, así, y ya miren. Aquí terminaríamos de hacer un tirante, vamos a cortar la hebra y obviamente esta hebrita vamos a pasarla por acá atrás, por la parte de atrás del tirante, ¿no? Vamos a pasar por atrás para luego pues perderla aquí con la aguja por este tejido. Miren, esta es la parte de adelante del tirante que quedaría así para luego meter, es el ojal básicamente, para luego poner en el botón que pongamos aquí. Ahora vamos a hacer el otro tirante, ¿no? Vamos a hacer lo mismo. Entonces nos vamos a enlazar en esta parte de aquí, miren. Recuerdan que hicimos 1, 2, 3 y 4 puntos. Aquí donde está el cuarto punto que hicimos, vamos a introducir el ganchillo para enlazar. Para enlazar así la hebra, ¿no? Y luego vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí a hacer una cadena, ¿ya? Y en los siguientes puntos, 7 puntos, voy a hacer puntos deslizados. Voy a hacer 7 puntos. 1, deslizados, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos deslizados. Miren. Ahora voy a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Y voy a repetir exactamente lo mismo. Como hice aquí, ¿se acuerdan? 4 puntos, 4 puntos. Levanto 27 filas de altura. Luego, en la última filita, recuerden, zafaban un puntito, hacían 8 cadenas. Nos enlazábamos con el primer punto. Acá tejemos luego los 8 puntos de las cadenas. Y finalmente punto deslizado en el punto que zafamos. Eso vamos a hacer aquí. Bueno, ahora vamos a hacer el bolsillito de la pecherita del mameluco. Vamos a hacer 12 cadenitas. Así miren, de esta manera. 1 y 12. Ahora nos vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada cadena. Eso quiere decir que nos debe salir 11 puntos, ¿no?
vamos a tejer 11 puntos en cada una, en todas estas cadenitas, ¿no? Luego de tejer 11 puntos, vamos a levantar filas de altura y vamos a hacer 6 filas de altura, contando con esta. Eso quiere decir, si terminamos de hacer esta fila, tendríamos que hacer 5 filas más. Recuerden que cada vez que giremos, vamos a levantar una cadena. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 6 filas de altura, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es girar acá y nos vamos a ir tejiendo puntos deslizados todo alrededor, menos aquí. Solo vamos a hacer aquí, acá y acá. Y nos vamos a ir tejiendo así, puntos deslizados, ¿no? Así, miren, siempre en los finales de las vueltas. Y miren así, hay unos huequitos, entonces es muy fácil irlos realizando, miren. Aquí en la esquina vamos a hacer una cadena y continuamos acá en los puntitos. Acá ya es más fácil porque se puede visualizar las cadenitas, miren. Entonces nos vamos a ir tejiendo así punto sobre punto deslizado, así acá y hasta acá. Listo, miren, ya tejí todos los puntos deslizados. Si ustedes van a coser dejen hebra larga. Yo la verdad le voy a pegar con silicona, así que por eso le voy a cortar. Si ustedes pegan con silicona, pues esta hebrita atrás del tejido la pierden. Y miren, así nos queda el bolsillito y así está el pantaloncito. Miren, aquí yo le coloqué 2 botoncitos, ¿no? Aquí es de su elección cómo poner los botoncitos. Recuerden que hicimos aquí 8 cadenas, ¿no? Para que entre en estos botones que miden exactamente, voy a verles exacto cuánto miden. 9 milímetros de diámetro. No, 9 milímetros miden estos. Y estos de acá miden 1 centímetro. De 9 a 1 centímetro, ¿no? Los botoncitos, aquí es a su elección los colores que ustedes elijan. Miren, yo aquí así, le cosí aquí y estos acá para poderle poner con estos ojalcitos de acá, ¿no? Y bueno, el bolsillito, miren, la parte que no hicimos, ¿se acuerdan que esta parte de acá fue que la de arriba? Esta, que no hicimos los puntos deslizados, esta va arriba. Entonces esta vamos a colocar así. Miren, aquí el bolsillito. Así, vamos a guiarnos mejor acá. Si miran esta rayita de donde empezaba ya las vueltas girando el tejido, vamos desde aquí hacia arriba a coserle o a pegarle. Así y le centramos. Le miramos que quede centradito y vamos a coser o a pegar solo este lado de acá. Obviamente este queda abiertito, ¿no? Porque es un bolsillito. Y listo, miren, aquí ya le pegué, me queda así, miren el bolsillito. Y bueno, estos tirantitos ya se los pone así cuando ya esté puesto en la muñequita, miren. Calza perfectamente los ojales. Miren, calza muy bien, ¿no? Ahora les quiero enseñar, voy a hacer aquí un detallito de una margarita, de una florcita, ¿ya? Verán, vamos a ensartar estambre de color blanco en la aguja. Y vamos a hacer aquí una flor muy sencilla, la verdad, ¿no? Ay, una cosa también se me está... Bueno, después ya le hacemos eso. Vamos, porque verán, este de aquí se sube así, se debe doblar. Eso también me estaba olvidando. Esto se dobla justo en la rayita donde cambia el color, miren. Vamos a enrollar así, a doblar, no enrollar, sino a doblar. Miren, queda justo así. Y acá le hacemos lo mismo, ¿no? Acá le hacemos lo mismo. Lo mismo. Miren así, simplemente así, justo donde es el cambio de color. Así, miren, ¿no? Entonces ya nos queda así. Así nos debe quedar el shortcito mameluco. Miren, como que simula que fuera de jean, ¿no? Y así nos queda esta parte, deben ser dobladas, ¿ya? Una vez que le doblen así, vamos a hacer, como les digo, la florcita. Entonces la florcita la vamos a ubicar por acá. Entonces la florcita no es que tiene un lugar exactito que cortar las filas, si es posible, no. Ustedes solo ubíquenla en que esté acá, en este lado.
No, entonces miren, yo le voy a hacer así la florcita. Me voy a ingresar a un punto de aquí, miren así, ¿no? Y voy a bajar, este va a ser mi centro, ¿no? Y yo voy a bajar 2 filas así para hacer el primer pétalo, ¿ya? Déjenme meter la mano por acá para tener comodidad para poder bordar esta florcita, ¿ya? Entonces vamos, aquí ya me ingresé, ¿no es cierto? Voy a bajar 1 y 2 filas. Como les digo, este va a ser mi centro. Bajo 2 filas y me regreso donde inicié. Miren así, es parecido a los petalitos que hicimos, si es que ustedes hicieron el tutorial del bolsito y la anterior ropa de la muñeca. Vamos a pasar de nuevo acá en el centro y me voy a salir a un lado recorriendo 2 puntos, ¿no? Así, miren. Así. Ahora me voy de nuevo al centro y salgo por aquí mismo. Por aquí. Jalamos. Miren así. Mete sencillita al flor y vuelvo a pincharme aquí en el centro y voy a salir 2 puntitos hacia acá, hacia nuestra derecha. Miren así. Voy a hacer así acá de nuevo al centro y me voy a pinchar de nuevo donde empecé este nuevo pétalo y voy a jalar. Así de esta manera, miren. Y vuelvo a pasar así al centro. Y salgo 2 filitas más abajo. Así de esta manera. Déjenme jalarle. Eso, miren. Y hago lo mismo. Voy al centro. Voy al centro. Y salgo por acá mismo, ¿no? Así. Y me vuelvo a pinchar aquí en el centro. Ahora voy a hacer lo mismo. Pero si lo voy a sacar aquí para que indicarles mejor. Ya, ¿no es cierto? Ya hice así. Ahora voy a hacer lo mismo, pero voy a hacerlo en las... Ustedes pueden dejarle solo la florcita así y ponerle la pepita aquí amarilla. O si no, pueden hacer estos mismos pétalos, pero aquí, en las esquinas. De aquí estas que faltarían. Sería aquí, aquí, aquí y aquí. Hacemos el mismo proceso que acabo de hacer ahorita. Miren, así nos quedaría haciendo como les dije en los otros extremos, ¿ya? Ahora vamos a ensartar estambre de color amarillo. Entonces, miren, para hacer la pepita simplemente vamos a ingresarnos aquí en el centro. Así. En el centro y simplemente vamos a hacer un nudito. Voy a pincharme aquí mismo. A coger un poquito de estambre del centro, así, un poquitito, así, y luego voy a dar 1, 2, 3 vueltitas, 3 vueltitas y sacamos. Miren, aquí se forma como un nudito. Nos volvemos a ingresar aquí mismo en el centro y salimos por atrás. Y ahí ya se forma esa, miren, nos queda esa pepita amarilla, ¿no? Acomodarle y ya, miren. Entonces aquí nos quedaría así esta margarita. Si ustedes quieren hacerle más margaritas o más florcitas por acá, unas más pequeñas, las pueden hacer. Y listo, miren, ya me cogió la noche, me tocó prender ya las lamparillas. Porque ya estaba viéndose oscuro. Miren, a la final le hice 2 flores. Creo que se ve así más, no sé. Le hice 2 flores.
es que tiene que ser exactita las flores, los pétalos, pero si es posible el mismo. Miren, aquí incluso los pétalos no están tan simétricos, entonces es un detalle así, no tiene que estar tan perfecto, ¿no? Bueno, miren, el mameluco ya estaría terminado, así nos queda la parte de atrás y así nos queda la parte de adelante, ¿no? Bueno, vamos a continuar tejiendo las diferentes piezas. Ahora vamos a hacer el cabello y yo lo voy a hacer de este tono medio ladrillo. Y vamos a iniciar realizando un anillo mágico de 5 puntos bajos. Vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Vamos a cerrar este anillo mágico. Aquí tenemos 5 puntos. Ahora lo siguiente que vamos a realizar son aumentos, o sea, un aumento en cada puntito, pero lo vamos a hacer tomando la hebra de atrás, o sea, miren, esta es la cadena, vamos a tomar esta hebra de atrás, así de esta manera, los pinchamos así y sacamos un aumento en cada puntito. Aquí hacemos 5 aumentos, ya tengo 1, 2, 3, 4 y 5 aumentos. Y ahí tendríamos ya 10 puntos, ¿no? Todas las vueltas que vamos a tejer vamos a hacerlas en blow. La idea es que nos queden, miren, estas cadenitas para luego aquí hacer los bucles. Ahora, en la siguiente vuelta vamos a hacer un punto igual tomando la cadena de atrás. Y vamos a poner aquí el separador. Ponemos el separador de vueltas, así de esta manera, miren. Y luego en el siguiente puntito, igual cogiendo la cadena de atrás, vamos a hacer un aumento. Y vamos a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Recuerden, cogiendo solo la cadena de atrás. Listo, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 15 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta. Vamos a hacer un punto bajo. Vamos a poner el separador de vueltas. Recuerden que todas las vueltas vamos a hacer en bloque, cogiendo la cadena de atrás. Vamos otro punto, en el siguiente punto vamos 2 puntos y en el tercer punto voy a hacer un aumento. Y voy a repetir este patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Recuerden, tejiendo en las cadenas de atrás. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 20 puntos. Vamos a la siguiente vuelta y vamos a tomar la cadena de atrás. Vamos un punto. Vamos aquí 2 puntos. 3 puntos y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Recuerden tejer solo en las cadenas de atrás. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 25 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto. Vamos 2, 3, 4 y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 4 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Recuerden hacer la vuelta en bloque. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta. Y vamos a hacer un punto, 2 puntos, vamos a hacer 3 puntos, 4 puntos y 5 puntos. Y en el sexto punto un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 5 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Recuerden hacer esta vuelta en bloque. Listo, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 35 puntos. Ahora vamos a la última vuelta de aumentos y vamos a hacer
6 puntos bajos, 1 y 6. Y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento y vamos a repetir este patrón de 6 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Recuerden hacer esa vuelta en blow. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 40 puntos, ¿no es cierto? Ahora lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a separar, aquí tenemos 40 puntitos, ¿no es cierto? Lo que vamos a dividir es en la mitad, vamos a poner un marcador donde tenga 20 puntos acá y queden 20 puntos acá. Así, por ejemplo, de esta manera. Miren, aquí contamos, ¿no? Desde donde puse el marcador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Qué sería aquí? ¿Ya? Vamos a poner esta señal porque los bucles que vamos a hacer de acá son de un tamaño y los de acá de otro tamaño, porque acá sería el cerquillo y acá sería la parte de atrás, ¿ya? Entonces vamos a iniciar. Listo, entonces vamos a iniciar realizando los bucles de aquí de la parte de adelante, o sea, del cerquillo. Y vamos a levantar 19 cadenas. 1, 19. Ahora nos vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada cadenita, o sea, 18 puntos sería, ¿no? Hasta el final. Y listo, miren. Ahora sí ya terminamos de hacer aquí 18 puntos en estas 19 cadenas. Nos vamos donde está el marcador, quitamos el marcador y en ese punto donde estaba el marcador vamos a coger el punto completo y vamos a hacer un punto deslizado. Ahora vamos a levantar 17 cadenas. Listo, aquí ya tejimos 17 cadenas y nos vamos a ir bajando, tejiendo punto sobre punto, o sea, nos debe salir 16 puntos en estas cadenas. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 16 puntos. Entonces, en el siguiente punto voy a hacer el punto deslizado. Ahora voy a levantar 15 cadenas y voy luego tejiendo 14 puntos bajos en esas cadenas. Listo, ya terminé de hacer mis 15 cadenas y tejer 14 puntos. En el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado. Voy a levantar 13 cadenas y luego bajo tejiendo 12 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer 13 cadenas y 12 puntos. En el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado. Ahora voy a levantar 11 cadenas y voy a bajar tejiendo 10 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer 11 cadenas y 10 puntos bajos. En el siguiente punto hago un punto deslizado. Ahora, este último bucle que hice de 11 cadenas y 10 puntos bajos lo voy a replicar 12 veces. Contando con el primero que hice. Como ya hice este, me tocaría replicar 11 veces más para completar los 12 bucles de 11 cadenas y 10 puntos bajos. Listo, miren, yo ya terminé de hacer mis 12 bucles de 11 cadenas y 10 puntos bajos. Ahora voy a hacer acá un punto deslizado y voy a levantar 13 cadenas y luego bajo realizando 12 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer 13 cadenas y 12 puntos bajos. Ahora voy a hacer un punto deslizado. Voy a levantar 15 cadenas y bajo realizando 14 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de realizar 15 cadenas y 14 puntos bajos. En el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado y voy a levantar 17 cadenas y voy a bajar tejiendo 16 puntos. Listo, miren, ya realicé 17 cadenas y bajé realizando 16 puntos bajos, ¿no? Ahora vamos acá y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a levantar en total aquí 19 cadenas y bajamos realizando 18 puntos bajos. Listo, miren, yo ya terminé de hacer mis 19 cadenas y 18 puntos, ¿no? Ahora sí, vamos a realizar vamos a cerrar este bucle, vamos a hacer nuestro punto deslizado justo donde está el marcador, nos tocaría hacer.
No, vamos a hacer aquí un punto deslizado. Ahora vamos a subir 31 cadenas y bajamos tejiendo 30 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 31 cadenas y 30 puntos. En el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado y voy a levantar 81 cadenas y bajo tejiendo 80 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer aquí 81 cadenas y 80 puntos. En el siguiente punto voy a repetir lo mismo. Voy a hacer 81 cadenas y 80 puntos, una vez más. Listo, miren, ya terminé de hacer mi otro bucle. Miren, total hemos hecho esto, ¿no es cierto? Ahora miren, hemos hecho 31 puntos, 31 cadenas con 30 puntos. 2 bucles de 81 cadenas con 80 puntos. Este patrón de aquí, de las 31 cadenas y las 81 cadenas, de un bucle de 31 cadenas y 2 bucles de 81 cadenas, este patrón de estos 3 bucles los voy a replicar de nuevo acá 2 veces más. Listo, miren, ya terminé de repetir 2 veces más. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a realizar un punto deslizado. Y vamos a levantar 31 cadenas y bajamos realizando 30 puntos bajos. Luego repetimos de nuevo 31 cadenas y 30 puntos bajos. Vamos a hacer 2 bucles de 31 cadenas. Listo, miren, ya hice mis 2 bucles de 31 cadenas, ¿no? Ahora voy a hacer un punto deslizado. Ahora voy a levantar 81 cadenas y voy a tejer 80 puntos bajos. Voy a hacer 2 bucles de 81 cadenas y un bucle de 31 cadenas. En total voy a hacer ahorita 3 bucles. 2 bucles de 81 y uno de 31 cadenas. Y listo, miren, ya hice, como les dije, 2 bucles. Voy a preparar 2 bucles de 81 cadenas y un bucle de 31 cadenas. Ahora este patrón de estos 3 bucles lo voy a repetir 2 veces más. Listo, miren, ya terminé de hacer todo esto y justo terminamos aquí, ya terminando de hacer estos puntos. Se junta con lo que iniciamos, ¿no es cierto? Ahora miren, yo he puesto aquí unos marcadores, unos separadores, mejor dicho, de vueltas. Lo voy a poner para que no se me zafe. No, aquí es donde terminé, miren, el último bucle. Entonces, miren aquí, yo ya me uno donde empieza el cerquillo. Entonces, quiero que se fijen bien para que puedan poner estos separadores, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, aquí ya empieza el cerquillo. Recuerdan que hicimos unas cadenas aquí de 19. Hicimos las cadenas de 17, de 15 y de 13. Y luego ya empezaban estos bucles, estos buclecitos que son los bucles de 11 cadenas. Justo donde empieza el bucle, miren, de 11 cadenas, ustedes van a irse así. Empieza el bucle de 11 cadenas y pasan así. Esta fila me salto, voy a la siguiente y coloco el separador. Justo miren aquí, donde empieza ese bucle. Justo aquí, ¿no? Y pongo el separador. Me salto, verán, esta fila, si no la de más arribita, ¿no? Y luego voy a contar. Aquí voy a poner el separador y cuento. 1, miren, para que vean más clarito, voy a salir un poquito. Aquí están estas cadenitas, las hebritas, ¿no? Y voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Justo en la 11 le pongo el separador. Desde aquí hasta acá son 11 hebritas. Y en estas hebritas es donde voy a tejer ahorita el siguiente patrón de bucles. Entonces, miren, como yo terminé aquí, ¿no es cierto? Aquí, miren, está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo aquí voy a acortar la hebra para poderme enlazar acá, ¿ya? Entonces, vamos a cortar la hebra. Zafamos así. Esta hebrita la pasamos por atrás del tejido. Así, y luego ya la perdemos acá debajo, ¿no? Ahora yo me voy a enlazar aquí, ¿cierto? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a poner aquí donde está aquí el marcador. Aquí donde está el marcador, miren.
aquí me voy a enganchar, saco el marcador, ya no necesito, y voy a hacer, aquí voy a levantar en total, espérenme un ratito, ya, aquí voy a levantar 14 cadenas, ¿no? Vamos a levantar 14 cadenas. Listo, miren, ya levanté las 14 cadenas, ¿no? Esta hebrita que queda del inicio la vamos a pasar por acá a debajo para que no nos estorbe, ¿ya? Así. Ya la pasé, miren, ¿no? Y la podemos amarrar con la otra hebrita que pasamos adelante. No apretamos el nudo, simplemente hacemos unos 2 nudos así nada más, no jalando para que no se frunza, es simplemente para que no se nos zafe, ¿ya? Ahora, después de haber realizado estas 14 cadenas, voy a bajar tejiendo 13 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 13 puntos bajos. Recuerden que hicimos 14 cadenas y 13 puntos bajos. Ahora, yo me voy a ir tejiendo en estas hebritas, pero ahorita me toca hacer el punto deslizado, pero no le voy a hacer en la siguiente cadena, sino en la siguiente. Me voy a ir saltando una cadena. Hago el punto deslizado y de nuevo levanto las 14 cadenas. Voy a bajar haciendo 13 puntos bajos, me salto esta cadena y en el siguiente hago el punto deslizado, levanto de nuevo las 14 cadenas y así sucesivamente. Voy a hacer bucles de 14 cadenas y 13 puntos bajos, pero al momento que cierro el bucle, que hago el punto deslizado, me salto una cadena y voy a la siguiente. En total aquí, hasta llegar al marcador, me deben salir 5 bucles de estos. Listo, miren, yo ya terminé de hacer mis 5 bucles. 1, 2, 3, 4 y 5 bucles. A ver, aquí estaría 1, 2, 3, 4 y 5. Con este estaba contando 5 bucles, ¿ya? Ahora voy a continuar en la misma, porque aquí estaba, miren, aquí estaba el separador y acá. Ya les quité obviamente los separadores. Voy a continuar tejiendo, miren. Me voy a ir tejiendo por esta misma hebrita de aquí, miren, por esta hebra de aquí, me voy a pasar de esta hebra que está aquí, o sea, no voy a continuar por la misma hebra, sino por la de más adelante. Quiere decir que voy a empezar a tejer de aquí, miren, de donde terminé, me paso a la siguiente fila. Voy a poner el separador ya. Aquí me paso a la siguiente filita de aquí, miren. ¿No? Y me voy a ir tejiendo así en esta fila de acá, ¿no? Hasta llegar acá, porque justo se toparía con donde iniciaron los bucles, miren. Me voy tejiendo así y justo se topa aquí donde ya está el bucle que inicié, ¿no? El bucle el que hicimos de estos 5 bucles, el primerito. Se toparía aquí, miren. ¿No? Recuerden, de la fila que estaba subo una y empiezo a tejer. Ahora voy a tejer de igual forma, saltándome, voy a irme saltando una cadenita, pero los bucles ahora van a ser de 35 cadenas y 34 puntos. Y me voy tejiendo todo hasta llegar acá. Listo, miren, yo ya terminé de hacer hasta llegar, miren, me topó aquí. Ya me encuentro con los bucles que hice acá. Y me deben salir en total 8 bucles. 8 bucles de 35 cadenas y 34 puntos, ¿no? Ya mismo terminamos de hacer el cabello. Los cabellos sí son laboriosos. Pero bueno, ya vamos avanzando, miren. Ahora sí, vamos a hacer esta vueltita de acá. Vamos a hacer lo siguiente, miren. Aquí pues vamos a cortar ya la hebra porque nos vamos a enganchar por la parte de acá. Entonces esta hebrita de igual forma la voy a pasar por abajo. La vamos a pasar por abajo, así hacia abajo, ¿ya? Ahora, yo voy a ubicar donde hice, recuerden que aquí hicimos 8 bucles y acá hicimos 5, 1, 2, 3, 4 y 5 bucles, miren, ¿no? Yo me voy a ubicar aquí, mire, estos son los 5 y estos son los 8, no, estos son los 5. ¿Ya? Porque esta es la referencia del cerquillo que está acá adelante, ¿ya? Entonces, miren, yo me voy a ir acá. Aquí le puse unos separadores para indicarles mejor, ¿ya? Aquí, como yo les decía, están los
bucles que hicimos, los 5 bucles, ¿no es cierto? Entonces, miren, de estos bucles que hicimos aquí, me salto 1, 2 y en la tercera fila voy a hacer y voy a coger, miren, de aquí a esta dirección así, me paso y cuento 1, 2, 3, 4 y 5 le pongo. Desde aquí hasta acá tiene 5. Entonces voy a hacer aquí 5 bucles, voy a hacer, ¿ya? Entonces nos vamos a enlazar justo donde están puestos los marcadores, como les dije. Voy a enlazarme aquí. Quito este separador y me enlazo aquí. Voy a coger así. Me voy a meter así. Así de esta manera. Y voy a levantar 18 cadenitas aquí. Voy a hacer así, 1, 2 y así hasta 18 cadenas. Listo, ya hice mis 18 cadenas. No, ahí tengo 18 cadenas. Ahora me voy a ir bajando, tejiendo 17 puntos bajos. Y esto lo voy a hacer en cada uno de estas hebritas. No me voy a saltar ninguna hebra. Voy haciendo 1, 2, 3, 4 y 5 me deben salir. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 5 bucles de 18 cadenas y 17 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora me voy a ir tejiendo, miren, así, ¿no? Voy a, donde está mismo miren, aquí está la misma fila que yo estaba tejiendo, me voy a ir tejiendo así. Me voy recorriendo esta fila hasta llegar aquí, donde ya, miren, es la fila de atrás, sería de esta, ¿no? Hasta aquí. Hasta justo, le voy a poner incluso el separador. Hasta donde está aquí, miren. ¿No? En total, a ver, veamos cuántos puntitos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. En estas 10 hebritas, contando desde aquí, me voy así. Voy a tejer bucles de 39 cadenas y 38 puntos bajos. Pero voy a hacer 5 bucles nada más. Pero me voy a ir saltando una hebrita. Como tengo 10, si me salto una, me van a salir 5. Entonces levanto 39 cadenas y bajo con 38 puntos bajos. Y así voy a hacer hasta llegar acá. Aquí, bueno, ya terminamos, ¿no?, de hacerle el cabello con esos bucles que hicimos, los últimos 5 bucles de 39 de cadenas. Y bueno, miren, aquí yo ya le estoy colocando para que más o menos ustedes se guíen. Primero, el centro, miren, el centro, puse un alfiler, va con el centro de la cabeza del anillo mágico, ¿no? Entonces, obviamente los bucles chiquitos son de adelante del cerquillo, ya vamos a ir acomodando, y los de atrás. Recuerdan que primerito en la fila de la del inicio hicimos los bucles de adelante que eran 20 puntos, y acá 20 puntos que hicimos 20 bucles, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es separar estos 20 bucles que son de la parte de acá abajo. Miren, aquí yo le alineé los dos primero. Entonces eso quiere decir que si aquí tengo 2, acá debo tener 9, 9 para que sean 18, 19 y 20. Entonces miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y justo miren 9. Y aquí ya empiezan los chiquitos. Estos bucles yo los voy a colocar aquí. Igual los 9 del lado de acá. Pero primerito tengo que centrar los del centro. No quisimos, ¿se acuerdan que hicimos en el centro? Tenían 2 bucles que eran de, me parece que era de 31. Sí, de 31 cadenas. Eran 2 seguiditos. Esos 2 seguiditos los voy a colocar atrás de la cabeza. Miren, con el mismo espacio de acá y el mismo espacio que quede acá. Ustedes lo van a centrar, ¿ya? Entonces esto vamos a empezar a pegar con silicona. Listo, miren, aquí le pegué ya o sea, no le pegué, le puse con los alfileres la mitad para que ustedes miren cómo debe ir colocado. Si ustedes pueden observar, aquí son estas 2 del centro. Este es del lado de acá y esta ya empieza del otro lado, ¿no? Entonces yo voy a ir colocando, miren, esta, si ven que tiene una ligera inclinación para acá, es como para luego agarrar así y hacer aquí la trenza, ¿ya? Entonces aquí, miren, yo más o menos le puse hasta aquí.
¿no? Entonces más o menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filitas, de 6 a 7 filitas le dejan aquí y le van ubicando así. La una va a ir así y la otra se unen de aquí y luego acá esta ya también se va a virar así al otro lado. Porque esta es parte de la otra, ¿no? Voy a poner aquí unos alfileres para que más o menos le miren cómo va a ir. Algo así, ¿no? Algo así. Quiero como que es como cuando se hace la trenza, se parte en la mitad y el un lado va acá y el otro lado va acá. Algo así, miren. Vamos a ir pegando estas una cerca de la otra, pegada al lado de la otra y vamos curveándole para acá. Pegamos de aquí hacia acá. Luego esto ya queda, miren, suelto. Entonces quedan aquí justo 6 hebritas que vamos a hacer las trenzas. Queda 2, 2 y 2. Entonces aquí vamos simplemente nosotros a hacer una trencita así para que quede aquí hacia adelante. Luego ya que le formemos todo lo de arriba, ya va a ir dando forma. Y bueno, aquí le vamos a hacer ya al último la trencita, ya le hacemos aquí, ¿no? Si les queda muy churoso, pues estírenle un poco así para que les quede las trencitas largas. Pero ese es el objetivo, así vamos a pegar y acá también así, tal cual. Miren, aquí ya le pegué, así es la idea. No es que aquí te quedarles perfecto, me quedan unos huevitos, no importa, porque como tengo más cabello le voy a ir tapando. Pero esta es la idea, miren, para que las trenzas vayan hacia adelante, ¿ya? Miren, así nos va quedando, ¿ya? Miren, ahora como ya está sujeto atrás pegado, básicamente vamos a pegar esta partecita de aquí con silicona, ¿ya? Ahora les quiero indicar cómo poner el cerquillo, miren. En el cerquillo nosotros tenemos 1, 2, 3 y 4 bucles. ¿Se acuerdan que hicimos de 19, 17, 15 y 14 y 13 cadenas? Y luego hicimos 12 bucles de 11 cadenas. Entonces esos 12 bucles vamos a dividir en la mitad, 6 para acá y 6 para acá, ¿no es cierto? Entonces estos son, este de aquí, miren, aquí están 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hasta aquí. Este otro es del otro lado, sino que le pongo aquí porque miren, quiero que vean cómo estos dos tienen que ir al centro, ¿no? Estos dos vamos a poner al centro y luego vamos a un lado y a un lado poniendo, miren, así. No le peguen hasta la punta, solamente hasta donde está, miren, para que quede esto así alzadito, ¿no? Así vamos a pegar. Y el otro lado replicamos lo mismo. Listo, miren, así quedaría ya pegado el cerquillo y los cabellos de acá. Ahora vamos con la siguiente fila. Miren, aquí hay los 5 bucles que hicimos más pequeños, que van arriba del cerquillo. Estos los vamos a ir ubicando así. Vamos a ir poniéndoles así. El otro va por acá. Así como mismo van cayendo, miren. No es que estiramos ni nada más. Voy a pegarlos para que los vean. Y así, miren, ubicamos estos bucles, 1, 2, 3, 4, 5. No es que es un lugar exacto, simplemente nos quedaría así. Luego vamos a ir con los bucles de esta misma fila. Estamos yendo por filas, ¿no? Miren, estos son los últimos. De ahí, estos bucles de acá, vamos de igual forma ubicándolos así, así y así vamos pegando. Ya le voy a pegar para que lo miren, ¿ya? Y listo, miren, así le pegué. Son 8 bucles, ¿no? Miren, 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 bucles. 4 acá y 4 acá, ¿no? O sea, no es que tiene una medida. Siempre las puntitas déjenle así para que se vea así, miren, ¿no? Y ahora estos son los últimos bucles que hicimos, ¿no? Recuerdan que hicimos 5 para acá adelante y 5 para atrás. Entonces, de igual forma, estos los vamos a ubicar así, acá adelante y estos acá atrás. Y miren, así finalmente nos quedaría ya el cabellito. Miren, todo pegado hacia atrás, miren, atrás les debe quedar así y así adelante, ¿no? Entonces aquí ya le vamos a ver, le vamos a hacer unos moñitos, algo para hacerle las trencitas, ¿no? Vamos a hacer esta última pieza que es bien chiquitita, que son los lacitos, los moñitos para hacer las trenzas. Vamos a dejar así como unos 5 centímetros nada más al inicio y vamos a levantar 14 cadenitas. Vamos a hacer 14 cadenitas. Uno, 14. Ahora vamos a hacer un punto bajo en cada cadenita, o sea, 13 puntos bajos. Listo, miren, ya hice mis 13 puntos. Ahora
giro el tejido y voy a hacer 13 puntos deslizados hasta llegar al otro lado. Listo, miren, aquí simplemente vamos a cortar y vamos a dejar el mismo largo de acá. Y ya. Para poder amarrar así en la trencita. Le vamos a poner un poquito de rubor. Miren, yo tengo esta pintura textil que es color coral rosadito. Le mezclo, miren, con un poquito de agua. Aquí tengo un poquito de agua, les voy a indicar. Yo suelo ponerle muy aguadito para poder difuminar. Miren, así. Cojo un poquito de pintura y le mezclo aquí así. Le hago realmente aguadito. Y ya se me regó un poquito aquí, miren. Uy, bastante, no solo poquito. Bueno, ya le recogemos. Y le hago así aguadito para poder poner el ruborcito. Y que se penetre por toda nuestra muñequita. Ya, ahí nomás, miren, así de aguadito. Es más agua que pintura realmente. ¿No? Ya le limpié el regadero que hice. Entonces aquí, miren, simplemente vamos a poner el rubor. ¿Cómo hacer los detalles de los ojitos? Es el mismo detalle como hicimos en la muñeca del tutorial anterior. Ahí pueden ver el paso a paso de los ojitos. Aquí les voy a dejar en la descripción del video y aquí también miren el video para que vean la miniatura cómo está y también justamente en qué tiempo explico los ojitos, ya cómo se hace el detalle. Entonces aquí vamos a poner simplemente así el ruborcito. Aquí en esta partecita así, miren. Si le miran cómo se va difuminando, pueden ponerlo así con el dedo, con una esponjita, con pincel, como ustedes deseen. Lo importante es que se mire así. Van a poner aquí en la otra mejilla y arribita de la nariz. Vamos a colocar aquí en la trencita, solamente para agarrarle así, miren. Le ponemos aquí así, como moñito nada más, ¿no? Damos una vueltica. Y al otro lado con el otro cabito le vamos a amarrar. Así. Miren, para que adelante quede así. Acá al otro lado le amarramos, le hacemos 2 nuditos. 1 y 2 nuditos muy fuertes. Y los excesos le cortamos con la tijera. Y listo. Eso sería todo. Y ya nos quedaría así la muñequita. Voy a levantar la cámara para que la vean completita. Miren, así nos quedaría ya nuestra muñequita con sus zapatitos, su mameluco. Miren su bolsillito, los detalles, ¿no? Y en la parte de aquí atrás, ¿no? Y bueno, así finalmente nos queda esta muñequita que es de la colección Margarita. Ella es Sophie. Y bueno, si te está gustando este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a mi canal, de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando yo suba un nuevo video. Así nos apoyas. Déjanos un like, comparte este video, déjanos un mensajito, escríbenos qué ropita te gustaría que elaboremos en la próxima muñequita. Y bueno, cuídate mucho, no te olvides de hacer tus ejercicios de las manos, tus pausas activas y de ponerte cremita también en tus manos. Nos vemos en un próximo video, cuídate mucho, bye bye.